Buenas tardes, México. Buenas tardes, Sudamérica. Buenas noches, España. Soy Arturo Segovia de la Agencia Católica de Noticias ACN. Les doy la más cordial bienvenida con mucha gratitud y alegría a Actúa Familia de España, que ha tenido a bien compartir por primera vez de manera digital estos encuentros de familia, vida y libertad. Gracias al panel que apertura este esfuerzo extraordinario. Es hora de tomar la palabra. Les dejo entonces con ellos en un tema tan importante y necesario hoy en día, que será conducido por mi amigo Pedro Mejías de Actúa Familia desde España y por Mariana Cesa desde la Agencia Católica de Noticias México. ACN es su casa. Les abrazo a todos y sean quienes hoy se han dado cita en este lugar, bienvenidos. Adelante, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Es un placer estar aquí en esta casa, en ACN, Agencia Católica de Noticias, que nos acoge con esta apertura. Estos encuentros que se venían haciendo en España bajo el paraguas de Citizen Go, de Hazte Oír, ahora dan un paso, digamos, y como yo decía, la vista de dron pasamos a vista de satélite, ¿no? Y son desde las dos orillas, intercontinental, desde donde queremos abordar los principales temas que nos acucian, ¿no? Los temas mollares que afectan a nuestro mundo ahora mismo, desde el prisma de los valores, desde el prisma de los principios, desde la defensa de la familia, desde la defensa de la vida y de la libertad más básica, desde los principios básicos. Así que, bueno, bienvenido a todos y estos encuentros, pues bueno, decir que nos sintamos como en nuestra casa, como en el salón de nuestra casa, tomándonos un cafecito y hablando con plena libertad. Tenemos que tomar la palabra, como ha dicho Arturo Segovia, tenemos que hacernos oír. Así que, bueno, le dejo la palabra a mi compañera Mariana Fernández Cesa, desde Córdoba, Veracruz, en México, que es una activista de primera línea, allí una activista pro vida, la Ola Celeste en México, y bueno, supervisa los contenidos internacionales de ACN. Buenas tardes, buenas noches, Mariana. Buenas tardes y buenas noches a todos. Pedro, es un gusto estar contigo y con todo el equipo de Actúa Familia en España. Muy contentos de poder hacer estos encuentros con ustedes. Un honor. Pedro es súper activista desde que era pequeño, casi un niño, está metido en todo esto, siempre defendiendo los valores, la familia y las libertades. Un gustazo. Pedro, para empezar con Pedro, fue perseguido también, fue atacado. Pedro, ¿qué nos puedes decir de esto? Por favor, platícanos un poco de lo que te pasó a ti. Bueno, yo no soy hoy el protagonista, sino también nuestros invitados, ¿no? Pues sí, la verdad es que bueno, Arturo me pidió que rememorara alguna de las aventuras que tenemos por aquí. La verdad es que donde yo vivo, en Cádiz, es una plaza del socialismo. Aquí en Cádiz gobierna como alcalde José María González Kichi, que es del ala más radical de Podemos, de los anticapitalistas. Y bueno, su política es totalmente agresiva. Nosotros, pues bueno, yo tuve el honor de que algunos amigos suyos me agredieran hace 2 años y ahora está de nuevo, bueno, se va a hacer el juicio si es que lo permiten, porque parece que han desaparecido pruebas y han desaparecido declaraciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, me agredieron con una tabla de un bar cuando íbamos a hacer una rueda de prensa con Alicia Rubio, nuestra amiga, gran guerrillera contra el feminismo, Alicia Rubio, y también estaba Teresa García Nobleja, que es la portavoz de Hazte Oír. Esto fue hace 2 años, pero hace solo unos meses tenemos por ahí un vídeo que me lo han pedido desde la ACN, donde nos acosaron cuando repartíamos el PIN parental, totalmente. Así que, bueno, si queréis poner ese vídeo desde allá.
producción. ¡La tumba del fascismo! ¡Cádiz será la 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 presidenta de la tumba del fascismo! ¡Cádiz será 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 la tumba del fascismo! Sí. Bueno, Impresionante, y ahí fue cuando te atacaron. sí, bueno, la agresión fue hace 2 años, pero ahí, bueno, nos acosaron de tal forma que tuvo que venir la policía a, a separar y, bueno, realmente los radicales en Cádiz son tremendos. Bueno, pero simplemente es una anécdota comparado con lo que hoy nos van a contar nuestros invitados, ¿no? Para comenzar, sí. quienes estamos en esto de la defensa de la vida, la familia y las libertades, lo mínimo, el ataque mínimo que tenemos es en redes sociales. Pero ¿quién mejor que contarnos esto que la diputada por Querétaro, Elsa Méndez? Ella lo vive diario, día a día, incluso se han metido con su familia. Ella es una experta en esto. ¿Nos puedes platicar, Elsa, lo que has tenido que vivir con esto, por favor? Sí, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué país nos estén viendo. Gracias a CNN por la oportunidad. Soy feliz de estar compartiendo el foro con grandes amigos, aliados, y que por supuesto todos hemos vivido de alguna manera esta persecución. En mi caso, la verdad es que yo tengo 2 años participando en la política. Yo soy empresaria, tengo 16 años con una empresa familiar importante aquí en Querétaro, siempre dedicándome pues a mi empresa, a mi familia. Soy madre de 4 hijos, soy esposa y por supuesto también siempre entregada a causas sociales. Cuando me invitan a participar en la política, pues no comprendía a qué me estaba enfrentando porque solamente por defender y decir las cosas como deben de ser. La verdad es que no sabes hasta qué punto estás expuesta hasta que ya llegas y que empiezas a ser incómodo, inclusive por el partido que te invitó a participar, y desde ahí comienza esta guerra. No es solamente externa, es muchas veces también se empieza a concretar desde los espacios en los que estás o que piensas que son tus aliados, pero que definitivamente han tenido mucho miedo para poder tener un posicionamiento. Yo inicié mi periodo en 2018 y en el 2019 empiezan a presentarse las denuncias en la Defensoría de los Derechos Humanos aquí en el estado de Querétaro, y pues la doctora Roxana, que es la presidenta de esta comisión, me envía pues una primera acta de responsabilidad en donde ella pensaba, ella lo que dice en esta acta de responsabilidad es que yo tenía 15 días para presentar un proyecto y que me manifestara públicamente, que pidiera disculpas públicamente a los colectivos LGBT y feministas. Y obviamente, pues en esta resolución yo no lo voy a hacer, contesto en ese mismo sentido, que no estoy de acuerdo con esa acta de responsabilidad. En junio me llega mi segunda acta de responsabilidad porque hay una presión ya muy fuerte mediática. Prácticamente esta Comisión de Derechos Humanos se convierte en una policía del pensamiento que solamente estaba dedicada a ver qué decía, cómo lo decía, qué publicaba, cuáles eran mis iniciativas. O sea, es un acoso terrible porque te están vigilando todo el tiempo. Empezaron a llegar también inconformidades en el Congreso, donde colectivos feministas han pedido que me den castigos ejemplares. La verdad es que no sé hasta qué punto o qué significa un castigo ejemplar. No sé si me quieran colgar de una plaza aquí en el estado o me quieran quemar viva. La verdad es que hasta no entiendo. Me suena a épocas pasadas, Elsa. Sí, claro. Sí. A una caza de brujas. En fin, bueno, sí. Mira, o sea, lo que les comparto es que principalmente han sido mujeres las que se han estado manifestando en mi contra, que se fortalecen entre el movimiento LGBT y feminista. Bueno, pues eso no es algo casual, ¿no? Hoy se han unido en una misma causa, supuestamente los dos buscan derechos,
y se han confundido y han dejado por completo lo que es realmente trabajar por la mujer. Bueno, pues pasaron los meses hasta que pues la doctora Roxana se dio cuenta que no le tenía miedo y que le dije, yo no me voy a disculpar, ni voy a presentar la iniciativa de matrimonio igualitario, ni voy a presentar tampoco la iniciativa de aborto, antes renuncio a ser legisladora, no me voy a prestar a su juego y no le tengo miedo. Ese momento empecé a conocer a gente como Luis Lozada, platicarles la situación que estaba viviendo, a Neidy Casillas en Washington a través de la ADF, y empezaron a conocer mi caso y pues más gente se empezó a interesar en ayudarme, en que su experiencia también me ayudara para decirme que no estaba sola, porque de verdad es que cuando estás en esta situación, muchas veces te sientes sola, ¿no? Porque dices, ¿en qué me he metido? Y ahora tengo tantos problemas y tengo que, aparte de enfrentarlos, pues realmente tengo que destinar recursos para toda esta defensa, porque pues defenderte y pareciera que toda esta estrategia que hacían era como opacar el trabajo que sí estaba haciendo. Y era como decir, él se está envuelta en muchos problemas, tiene denuncias, tiene problemas con la gente, es intolerante. Toda esa estrategia y toda esa situación que quisieron como hacerme una nueva persona, como tiene problemas, es intolerante, homofóbica y todos estos conceptos que ellos crean para podernos nombrar, pues parecía que estaba tomando fuerza, pero yo por lo contrario, yo seguía trabajando, o sea, soy una mujer de trabajo y yo decía, estos temas los voy a atender cuando sea necesario, cuando los términos me lo digan, pero yo sigo trabajando, sigo presentando iniciativas, sigo estando con la gente y lo más importante es que nunca ante ninguna presión tuve que cambiar mi discurso porque no estaría yo, nunca aceptaría cambiar lo que yo soy. Yo como se los dije, no sé si me paso de tiempo, tú me dices, Pedro. Sí, interesaría que nuestros oyentes conocieran al resto de los invitados, pero Adelante. después vamos a seguir contigo, Ilsa. Sí, Quiero gracias. que nos cuente algunas cosas. Muy bien. Mariana, ¿tú quieres presentar a...? Ok, por favor, tenemos aquí a alguien que es súper inteligente. Bueno, yo he visto sus videos cuando comparte con Agustín Laje, por ejemplo, que es una máquina también. Mamela es como experta en temas de elecciones de Estados Unidos. También ha sido muy atacada por feministas, ha sido muy atacada últimamente, la atacaron con sangre artificial, con unas plantas de especie de ortiga que le inflama la piel y todo, ella nos los contará, pero también quiero que nos diga cuál es la relación entre las feministas, con los animalistas extremos, con los indigenistas, porque las mismas personas defienden las mismas cosas y son los mismos grupos. Adelante, Mamela, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la presentación. Un honor estar junto a ustedes. Con Elsa nos queremos mucho, tenemos comunicación constante. Y gracias por su belleza a todos los de aquí presentes. Claro que reina la fealdad, qué gusto da ver gente linda. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, unos más que otros, ¿eh? Sí, ya los vi que se sonrojaron. Entonces, bueno, eso es tan importante, ¿no? La verdad con mayúscula y con minúscula, tener una noción de belleza va de la mano con tener una noción de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y es tan importante en una era donde todo es relativo, donde todo es subjetivo, y me preguntaba Mariana, ¿qué relación tienen indigenismo, feminismo y animalismo? Y claro que van de la mano. El gran filósofo Chesterton decía, donde existe adoración animal, hay sacrificio humano. Y eso es lo que estamos viendo. Lo voy a sintetizar lo mejor que pueda, pero es la realidad de la humanidad desde el tiempo de los antiguos griegos, pasó en América antes de la llegada de los españoles, y eso es lo que está pasando. El socialismo del siglo XIX y XX quería que la humanidad vuelva a la era preindustrial, a la era precapitalista. El socialismo del siglo XXI quiere que la humanidad vuelva a la era prehispánica. ¿Y eso qué significa? Al tiempo de sacrificios humanos, al tiempo de adoración animal, y para eso necesita subvertir e invertir nuestros cánones y arquetipos de todo tipo, comenzando porque la mujer ya no será más dadora de vida,
sino destructora de la misma. Y por eso toda mujer, como las aquí presentes, que nos enfrentamos a eso, somos y seremos atacadas. Y qué mejor que la mujer que hizo posible que estemos aquí, como lo fue la reina Isabel la Católica. Porque ella porque ella rompe todos los mitos del feminismo. Su consigna es: ni la mujer ni la tierra somos territorio de conquista. ¿Y quién era la reina durante la conquista de América? Pues una mujer. Entonces esto expone no solo su ignorancia, sino una gran mentira histórica y quiebra su lema de empoderamiento, porque nosotras las hispanas venimos de mujeres poderosas. Entonces es muy importante para estas ideologías que seamos avergonzados de nuestro origen, desvincularnos de nuestras raíces, porque solo un pueblo sometido y avergonzado puede ser avasallado. Una nación orgullosa se defiende y se levanta. Qué gusto oírte hablar así. Te daba un aplauso ahora mismo. Porque además te quiero decir que la reina Isabel es muy querida en mi casa. Aparte de que te doy envidia porque la tengo, bueno, su tumba está en mi región, en Andalucía, en Granada, y podemos ir a verla frecuentemente y a rezar allí. Me encanta oírte hablar y este discurso cada vez que lo haces. Son palabras preciosas. Muchas gracias, Mamela. ¿A quién presentamos ahora, Mariana? A Luis Losada, si me haces el favor, pero preséntalo tú porque tú lo conoces mucho más. Y yo nada más, antes de que lo presentes, quiero decir que si aquí en Hispanoamérica hay alguien que todavía no sea nuevo en este medio pro vida o pro familia o en esta lucha y no he escuchado de él, estoy segura de que sí. Porque todos hemos firmado una petición, todos hemos compartido algo. Y siempre es Luis Losada el que está atrás de Citizen Go, de Hazte Oír. Y créanme que sirve, porque muchas personas dicen, ¿sirve o no sirve? Sirve. Y aquí está el ejemplo, aquí tenemos a Luis Losada. Y si aparte quieren saber algo más de Luis Losada, no sé si se acuerdan de la campaña del autobús naranja, el autobús de la verdad, que luego trajeron esa campaña a México, y fue atacado por lo del autobús naranja, y ese autobús no decía más que la verdad. Entonces es cuando decimos, la verdad está siendo atacada, por favor. Pero ahora sí, introdúcenos más. Sí, bueno, Luis es un amigo, pero es una gran persona, ¿no? Si grandes son la diputada Elsa y Mamela, pues no sé, yo admiro bastante a Luis en su labor periodística. Lo conocí en la televisión cuando las manifestaciones de la Plaza Mayor de Madrid, del 15M, esa pequeña revolución de donde nació Podemos, digamos, pues él estaba allí entre empujones y jugándose el tipo, ¿no? Para una televisión. Después lo he conocido en Citizen Go y bueno, toda su labor de activismo, ¿no? Él conoce perfectamente todas las presiones, las agresiones, todas las injusticias que hemos sufrido, que los que estamos, digamos, de este lado, ¿no? Pero a mí me llamó la atención últimamente, no sé si fue el año pasado, donde él estaba en Nairobi, puede ser, delante de un policía enorme, de color negro, y que quería irse. ¿Por qué no nos relata esa anécdota? No sé si lo pasaste mal en ese momento. O sea, que él también ha sido acosado, aunque tenga el poder de los correos y de las peticiones, ha pisado la calle. Hombre, claro, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y enhorabuena por la iniciativa. Bueno, lo que ocurrió en Nairobi, no sé si recordáis, hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, hubo una conferencia oficiosa del Fondo de Población de Naciones Unidas para tratar de lo que ellos llamaban acelerar la promesa. Era el Beijing +25. Sabéis que en el Cairo se intentó imponer el aborto como método de planificación familiar. Afortunadamente fracasaron por la acción diplomática principalmente de la Santa Sede. Después fueron a China
5 años después, Pekín fue en el 89, 5 años después en Pekín, y 25 años después hicieron la cumbre de Nairobi, patrocinada por los gobiernos de Holanda y no recuerdo cuál otro. Nosotros lo que hicimos fue ir ahí a denunciar que se estaba tratando de levantar las alfombras y de marcar una agenda fuera de la legalidad internacional, porque no era una cumbre internacional oficial del Fondo de Población, sino una cumbre oficiosa con un papel que luego le sirviera para hacer lobby a nivel nacional. Muchos de nosotros no pudieron entrar en esa cumbre. Yo sí, y lo hice porque me colé, pero la mayoría de los activistas pro vida tuvieron prohibida la entrada. Así que lo que hicimos fue una performance en la puerta, nos colocamos en la puerta y estuvimos hablando a todos los delegados con unos muñecos manchados de sangre, diciéndoles: esto es un aborto y esto es lo que ustedes pretenden aprobar ahí dentro. La performance sentó extraordinariamente mal entre los delegados, porque ellos se creían en un ambiente de impunidad total. Hablaban con absoluto desparpajo de su supuesto éxito del aborto en Irlanda, etcétera, ¿no? Incluso hablaban de cómo nosotros, y ponían nombres y apellidos a muchas de nuestras organizaciones, de cómo nosotros éramos una supuesta amenaza para los derechos humanos. Lo decían así, abiertamente, con micrófono y cámaras. Y claro, en ese ambiente de absoluta impunidad, donde todos eran amigos y donde iban a acelerar la promesa y, por lo tanto, a acelerar la agenda para imponer el aborto en todo el mundo, encontrarse con unas personas fueras que les pusieran delante de la cara la realidad del aborto, no era muy agradable. Así que al parecer nos mandaron a los antidisturbios más violentos que hay en Nairobi, y hombre, pues no lo pasamos bien, porque yo no era mi país y no sabía lo que podía pasar, ni qué grado de respeto al Estado de Derecho puede haber en Nairobi, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Nos echaron de muy malos modos, con una porra increíblemente grande. He de decir que mucho más valiente que yo fue nuestra delegada en África, que se enfrentó al policía y le cantó las 40 de una manera muy contundente. Y bueno, yo creo que fue muy importante, porque le mostramos al mundo qué es lo que pasaba. Y lo que pasaba es que había una conferencia donde pretendían robarnos la merienda, robarnos nada menos que el derecho a la vida, por la puerta de atrás, y de una manera absolutamente intolerante. Y quiero concluir con algo que me parece que es importante. Yo creo que los movimientos abortistas y, en general, la izquierda radical solo tiene un instrumento, que es la violencia. Lo estamos viendo en Chile, lo vimos en Nairobi, lo vemos en todos los sitios. Cuando no tienen razón, porque no la tienen, porque el aborto es la violencia máxima sobre un ser indefenso, cuando no tienen razón, la única manera de imponerse es a través de la violencia. Y por eso creo que tenemos que hacer un ejercicio no solo de firmeza, sino también de valentía, para enfrentarnos a ese totalitarismo que nos quiere agredir en lo físico, que nos quiere silenciar en los medios de comunicación, que nos censura en las redes sociales, que pretende, como dice este programa, ponernos un bozal y coger un micrófono todavía más alto para gritar y cantar las verdades, porque hay una enorme masa social que quiere escuchar esa verdad, que está esperando escuchar esa verdad, que necesita escuchar nuestro mensaje y que necesita que alguien, el primero, se arranque el bozal para que el resto pueda hablar con libertad. Nos estamos jugando temas que son clave, que son el derecho a la vida, el primero de los derechos, y la libertad de expresión, que es la base fundamental para la construcción de una sociedad democrática. Pues otro aplauso, Luis. Muy bien, muy bien. Sí, Bueno, ¿tú quieres presentar a nuestro pater? bueno, es un honor tener aquí al padre Custodio Ballester. Por si alguien aquí en México o en Hispanoamérica no sabe quién es el padre Custodio Ballester, todos lo que sí sabemos es que la iglesia está siendo perseguida, y hay muchos ataques, como lo que acaba de pasar en Chile, y a la religión católica especialmente. Bueno, al padre le sucedió algo. Él escribió un artículo donde no inventa nada, solamente pone la verdad, y hace un comentario sobre el Islam. Algo que es verdad, algo que es cierto, y no inventó el hilo negro, pero me parece que hay alguien importante en la política, en la izquierda de España,
que lo está acusando y lo quieren meter a la cárcel, quieren ponerle multas muy altas. Me parece que es una fiscal. Bueno, el padre ya nos contará su historia y díganos, padre, por cómo es que está siendo perseguido. Y la pregunta principal, después vamos a pasar a la sesión de preguntas, pero aquí yo quiero preguntarle, ¿usted cree que hubiera sido atacado de no haber sido sacerdote? Seguramente, porque en esa acusación que me hace no estoy yo solo. Hay un sacerdote de León, el padre Jesús Calvo, que denunció el plan Kalergi, y también el editor de la web donde hicimos las declaraciones, que es alertadigital.com. Se trata simplemente de silenciar un discurso disidente sobre esta idea que tiene la izquierda, que ve al Islam como un aliado para subvertir y cambiar los valores culturales y judeocristianos de Occidente. No se trata tanto de que quieran implantar el Islam en Europa, sino que quieren realizar simplemente una labor de destrucción de cualquier entramado cultural y religioso que recuerde al cristianismo en Europa. Y para eso piensan que el Islam es un aliado. Entonces, claro, al decir que el Islam quiere destruir Occidente, al decir que entre los emigrantes que vienen a miles hay yihadistas infiltrados y que el Islam radical quiere destruir Occidente y la cultura occidental, entonces una asociación que se llama Musulmanes contra la Islamofobia presentó una denuncia, una asociación que está formada solo por un musulmán que antes era cristiano y que vive con las subvenciones que le da el Estado para denunciar a todo bicho viviente. Entonces me hizo la denuncia y una fiscal muy rumbosa que hay en Málaga, María Teresa Verdugo. El apellido es... Verdugo, sí. Verdugo. Y el padre inició la custodio. instrucción y la fiscal no se dignó en ningún momento interrogar a los acusados. Todo lo hizo el juez. Y a pesar de no habernos interrogado y no dar la cara, pide para todos las penas máximas. 4 años para el editor y 3 años para los 2 curas. Y 3.000 euros de multa para cada uno. Porque los fiscales en estos delitos de odio piden siempre la pena máxima. Así acogotan y extorsionan al acusado antes del juicio para que acepte autoinculparse del delito a cambio de que le bajen la pena. Y así ellos crean jurisprudencia en un tema que no existe. Fíjate que el delito de odio, en España al menos, se aplica solo en una dirección, contra las ofensas al Islam. En cambio, la dirección contraria, contra las ofensas al cristianismo, no se dirige nunca. Archivan las causas y los absuelven. En cambio, nosotros tendremos que ir a juicio, aguantar toda la mandanga y al final nos condenarán a algo para demostrar, con 2 pobres curas y un editor de una web, que en España todavía hay justicia cuando los mayores delincuentes están todos en la calle, algunos de los cuales gobernando nuestro país. Así es, padre. Y los Sí, católicos tenemos que aguantar. Si los católicos decimos algo o decimos la verdad o tenemos y no apoyamos sus ideas, porque son ideas, ya te ponen el fóbico, islamofóbico, homofóbico. O sea, si por no estar de acuerdo eres algo fóbico. Entonces ya es como que una moda que tienen. Ellos solamente por pensar. Padre, nos escriben unas preguntas por el Facebook. ¿Esta batalla es espiritual? Si es una batalla espiritual, hombre, pues sí que lo es, porque el propio San Pablo dice que no luchamos contra hombres de carne y hueso, sino contra las potestades de las tinieblas. Es decir, no simplemente hay una acción humana, hay una dimensión sobrenatural que quiere privar al ser humano de cualquier referencia moral y espiritual que no sea el Estado, un Estado corrompido por la gente más purreosa e incompetente que gobierna todos los países de Europa. La gente más mala, más inútil, a la que no contratarías en un supermercado, son los que dirigen los destinos de Europa, en especial de España, desgraciadamente. Lo quieren hacer en el mundo, ¿no? Luis, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Es coincidencia? Lo que pasa en España se viene a México, lo vimos en Ecuador, los ataques, o sea, que está pasando en todo, Argentina, que está fatal. ¿Es coincidencia todo esto que está pasando en el mundo?
No, es por supuesto que las casualidades no existen. Por parte de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, desgraciadamente, hay una agenda para exportar ideología de género, abortismo y homosexualismo a Hispanoamérica. Y además muy bien dotada. La Agencia de Cooperación al Desarrollo tiene un presupuesto de 5.000 millones de euros. O sea que estamos hablando de mucho dinero. Y, por supuesto, muchos proyectos son positivos de educación, sanidad, etcétera, pero también hay muchísimos proyectos ideológicos. Yo quiero recordar que Pedro Cerolo, el gran activista LGTB, y María Teresa Fernández de la Vega, la gran feminista y abortista, pasaban sus veranos predicando, entre comillas, en Hispanoamérica, porque era su gran obsesión, ¿no? Exportar ese tipo de ideología a las naciones hermanas. Pero además de eso, hay una agenda mundial. Y esa agenda mundial estamos viendo cómo exactamente la misma agenda, con los mismos argumentos, con los mismos protagonistas, se está replicando en todos los países. Es realmente impresionante cómo el discurso, por ejemplo, frente a la pandemia, es exactamente el mismo y cómo hay una confluencia de todos los activistas. La solución que se plantea frente a la pandemia por parte de Soros, Gates, etcétera, de los globalistas, es: necesitamos una solución global, necesitamos más aborto y tenemos que apostar por la ecología. Y curiosamente, tanto ecologistas como feministas, como homosexualistas, como globalistas, se juntan exactamente en el mismo proyecto, apostando por las mismas medidas, incluso por algunas relativamente técnicas como la renta universal. Y yo creo que eso evidencia que claramente hay una agenda que se está marcando y aplicando en todos los países de manera extremadamente preocupante. Por eso creo que es muy importante en esta guerra cultural en la que estamos inmersos que haya un batallón en nuestro lado sólido y que construyamos defensas realmente fuertes que sean capaces de frenar este ataque. No estamos hablando de un descerebrado, no estamos hablando de pequeños activistas, estamos hablando de una agenda perfectamente organizada, increíblemente bien dotada desde el punto de vista financiero y con conexiones mundiales. Por lo tanto, tenemos que hacer también una respuesta mundial bien dotada desde el punto de vista intelectual y financiero para poder dar respuesta a este tsunami que se nos viene encima, ¿no? Que además está tratando de aprovechar la pandemia para imponer su agenda. Lo hemos visto ayer en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde están tratando de aprovechar precisamente esta crisis sanitaria para imponer el aborto. Oiga, que la región tiene otras prioridades, que el incremento de la tasa de pobreza y de desempleo ha sido descomunal, que hay problemas de verdad serios de salud pública. Deje de marcar, de obsesionarse con la agenda ideológica y preocúpese por los problemas reales de la población. Así no se puede hablar de eso, ¿no, Elsa? Perdón, Elsa, pero... y Mamela también. ¿Qué opina? Sí. ¿Qué opina de lo que están diciendo, de lo que está diciendo Luis? A Elsa la censuraron, ¿no, Elsa? Sí. Prosigue, Elsa. Está en silencio el micrófono de Elsa. Sí, lo tienes Bien, pues, ahora. En México, en el 2019, fueron presentados 23 proyectos de ley para despenalizar el aborto. Fueron 23 proyectos de ley y en el 2020, en plena pandemia, fue lo mismo. Hacían que fueran los legisladores a los congresos para que a medianoche, así como criminales, estuvieran debatiendo el tema del aborto y que no nos dieran a nosotros la posibilidad de reaccionar, de salir a la calle, precisamente por las condiciones de la pandemia. No podíamos salir y se estaban discutiendo. Mañana Baja California por tercera vez va a discutir el matrimonio igualitario. O sea, no han sido claras las situaciones que estamos viviendo de que no queremos esta imposición de agendas, pero tenemos que entender que en México nos está gobernando la izquierda y que no es algo tan sencillo de que cambiamos solamente de partido. Esta fue una propuesta de un nuevo régimen, en donde este régimen, por supuesto que atiende esta idea, esta agenda globalista, totalitaria, pragmática, materialista, en donde el aborto está en uno de sus principales objetivos y, por supuesto, el derecho de los padres a educar a nuestros hijos es algo que quieren arrebatar. De hecho, hoy el canciller Marcelo Ebrard ya lo fue a decir a Ginebra. O sea, todos los días de verdad nos levantamos en México con una mala noticia. Y lo que a mí me sorprende, Elsa, porque está continuamente preocupada por esta agenda que se está imponiendo en su país,
y olvidándose de sí misma, o sea, de los ataques que está recibiendo por ello, etcétera, ¿no? Porque ahora nos vas a contar un momentito, porque yo quiero que Mamela nos comente cómo ve todo esto. Por ejemplo, ¿crees que realmente estamos bajo una dictadura, bajo un bozal? ¿Tú tienes experiencia de ello? Yo he sabido que a ti, Mamela, también te agredieron hace, no sé si fue el año pasado o el anterior. ¿Tú nos puedes contar algo al respecto? Sí, bueno, me agredieron el lunes pasado. Bueno, aparte de este lunes pasado, quiero decirte, pero ya anteriormente te habían, creo que fue en una manifestación indigenista también o algo así. Sí, bueno, de hecho, es muy importante resaltar la hispanidad y qué increíble, ¿no? Estamos en países diferentes, en continentes diferentes y comunicados bajo la misma lengua. Y yo creo fielmente que no debemos dejarnos avasallar, porque si bien hay una élite política que maneja esto, no representa a la mayoría de la población. Entonces hay que distinguir Estado de nación y entender que Hispanoamérica está bajo ataque, porque Hispanoamérica es el escudo frente al mal. Precisamente el feminismo de segunda ola, el de la revolución sexual, legalizó el aborto en Europa, en nuestros países, precisamente porque tenemos una cultura provida tan fuerte que no pudo pasar. E Irlanda cayó solo cuando cayó la parte cultural. Entonces es súper importante entender. Y efectivamente, o sea, yo fui, cuando hicimos el último live con Agustín. Tiene mala conexión esta pobre. Sí. Te está yendo un poco la conexión con Mamela. Sí. Bueno, Luis, ¿querías la palabra? Sí, yo quería decir. Odio. Fue justificado sí, la libertad de expresión que destacaba Luis. ¿Cómo puede ser que por honrar tu herencia tengan impunidad para atacarte? Y arañaron las feministas a las mujeres policía. En México fue aún peor. Con total impunidad no hay detenidos. 40 y tantas mujeres policías heridas. O sea, estas son las mujeres que están defendiendo a la mujer. Se contradice, todo es una contradicción, así es. Luis, ¿qué nos querías decir? No, yo quería decir a Mamela que la Iglesia reza en español. Yo creo que esa es una herencia española que compartimos todos los que estamos en esta reunión. Y también quería, supongo que lo sabe, pero seguro que le hará ilusión, a mí desde luego me hizo mucha, en la sede de la OEA en Washington la preside Isabel la Católica. Y yo creo que es un buen símbolo de lo que es la hispanidad y de lo que puede ser la OEA, que no lo es, pero lo que debería de ser la OEA, de recuperar ese espíritu de la hispanidad, de todas las naciones hispanoamericanas somos hermanas y tenemos una voz en el mundo, ¿no? Desgraciadamente la OEA se ha convertido en un ariete de ese globalismo, de esa agenda abortista y homosexualista, pero la imagen de Isabel la Católica sigue presidiendo y para mí eso sigue siendo una esperanza. Así es. En mi casa hemos visto 3 veces la serie de Isabel la Católica. Y varios libros que hemos leído. Muy bien. Padre Custodio, ¿tienes miedo de entrar en la cárcel? Bueno, llegará un momento que en la cárcel en España habrá más personas honradas que fuera. Y piensa que en la cárcel siempre puedes encontrar algún amigo. Tal vez les interesaría meter en la cárcel a un cura para demostrar que hay justicia, ¿no? Pero bueno, me meterán en la cárcel como querían meter a la cárcel a Asia Bibi. Al final, aquí en España estamos al mismo nivel que el tribunal pakistaní que juzgó a Asia Bibi por blasfemia contra el Islam. No hace falta ir a Pakistán. Aquí en España se está juzgando por blasfemar contra el Islam. Aquí, en este Estado de Derecho que dicen que tenemos. Nos vamos a pensar que todo va a ir bien, Custodio, y que, bueno, en tu viaje a Málaga, porque es la fiscal de Málaga, que es donde tiene la sede Alerta Digital, ¿no es así como se llama en la web? Sí, Alerta Digital, pues tiene la sede en Málaga y cuando vengas por acá, por el sur de España, pues nos tomaremos unos pescaditos
A ver si todo queda en eso. Sí, antes de que salga la sentencia. Claro. Perdón, una acotación, Claro. muy padre. En España se está juzgando por blasfemar contra el Islam y en Francia se está decapitando. Sí, Sí, lo del profesor, El exactamente. otro día. Para allá íbamos. No es casual que sea la cuna no es de casualidad. la Revolución Francesa. Así es. Decapitan, El terror. así es, decapitan por parte del Islam y dicen, ay, era un pobre loco, era un loco aislado. Pero hay un caso muy feo en la Iglesia Católica y dicen, todos los curas, toda la Iglesia son de lo peor y son pederastas, todos. Pero pasa algo como lo de la decapitación del profesor. Le presentó las caricaturas a unos alumnos, dicen, era un loco aislado. No nos vamos contra el Islam. Un caso aislado, sí. Así actúan. Sí. En México también encarcelaron a un activista, ¿no? Hace poco, cuéntanos, Elsa o Mariana, en el mismo Zócalo, ¿no? Creo que puso una pancarta o algo. En Hidalgo. Fue en Hidalgo. Hay algunas organizaciones, entendamos que Hidalgo y Coahuila tuvieron un proceso electoral este 18 de octubre, el domingo, y justamente lo que están haciendo ahorita las organizaciones, pues es decirle a la gente qué agenda tienen los partidos y cómo han actuado ellos en votación, si están a favor o en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de las libertades fundamentales. Creo que este es un ejercicio que necesitamos porque hasta el día de hoy han sido, la verdad es que son tan descarados que antes cuando el partido de Morena llegó al poder y mandó ese llamado al voto masivo para tener una gran mayoría en el Senado y en las cámaras y en los congresos, ellos nunca dijeron que dentro de su agenda política iban a presentar el aborto. Tampoco decían nada en tema de que iban en contra de la familia, en contra de nuestras libertades. Fue hasta que llegaron al poder que ya se desenmascararon y que ya se presentaron realmente como son. Hoy por eso tenemos que hacerle entender a los mexicanos que no pueden darle su confianza, aunque le lleven una despensa, aunque le lleven un apoyo, porque si se dan cuenta que este gobierno federal está repartiendo dinero, comprando conciencias todo el tiempo, entregando dinero, que los jóvenes hoy sean becarios y que no sean empresarios, que no tengan esta mentalidad de crecimiento, de que se puedan ver en una empresa, sino que estén recibiendo una dádiva del gobierno, es como nos quieren mantener y comprando conciencias. Eso es lo que hoy en día, y no deja de sorprendernos que estas mismas manifestaciones callejeras tan violentas como las que se suscitaron el 28 de septiembre, las promueve directamente el gobierno federal, porque estos grupos de corte anarquista que ya se ven como grupos de choque, obviamente que van con una intención, con una agenda, y que a estas voces que estamos saliendo de decir tenemos que detenerlo, pues son a los que nos enfrentamos, ¿no? Y es lo que nos sucedió el 28 de septiembre, que mismas mujeres atacaron a 46 mujeres, intentaron quemar a unas mujeres policías, que este grupo de policías, ellas mismas las solicitaron en anteriores ocasiones porque querían protección y pidieron que fueran mujeres policías las que estuvieran en estas manifestaciones. Se los cumplieron, pero hoy están cediendo ante toda la agenda. Piden que las que están cubriendo las notas, las periodistas, sean mujeres, que las jefas de redacción sean mujeres, y están cediendo ante toda esta presión que hacen estos grupos de choque para darles por su lado, para pensar que el gobierno las está cobijando, y realmente lo que está haciendo la autoridad es darles una licencia de impunidad para que salgan a la calle, para que rompan ventanales, para que quemen todo lo que esté a su paso y que también estén poniendo en riesgo la integridad de otras personas. Exactamente. Se llama Elsa, eso se llama varonfobia, porque hay algunas feministas que consideran que los hombres tenemos el ADN de la violencia y por lo tanto hay un rechazo intelectual hacia la figura del varón, y por eso el rechazo a que estén presentes en las manifestaciones cubriendo las periodistas varones, etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente esas mujeres, muchas de esas mujeres violentas intelectual o agresivamente, son ahijadas de la actual ministra de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, lo cual creo que es increíblemente grave. Sí, la secretaria de Gobernación. Y luego yo creo que además del populismo, del reparto de dádivas y de las becas a los estudiantes y a las pensiones, etcétera, creo que hay un tema muy grave de regresión democrática. Que en Baja California se vote por tercera vez el mal llamado matrimonio homosexual me parece gravísimo. Oiga, ya se ha votado una vez. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere un resultado y hasta que no lo consiga va a seguir votando? Ya está bien, ¿no? ¿Qué es eso de que se vota por tercera vez en menos de un año? Es absolutamente inaceptable. ¿No? Porque en el fondo, ¿eso es legal? ¿Eso es legal? Sí, claro. Bueno, como la mayoría de los referéndums, que en el fondo son siferéndums. Porque si no se consigue el resultado del que lo plantea, se vuelve a presentar hasta que se consigue, como ocurrió con el aborto en el caso de Irlanda y como pretenden hacer en Cataluña con el tema de independencia, etcétera, ¿no? Y aquí en Baja California ocurre lo mismo. Oiga, ustedes tienen una agenda, pues muy bien, pero es que el pueblo no se lo respalda. Pues hagan el favor de escuchar y respetar al pueblo. Y eso me parece que es una regresión democrática extremadamente peligrosa. Y un dato importante, complemento lo dicho por Luis. Sí, Mamela. El aborto se legaliza por voto popular en Irlanda mediante una estrategia desinformativa masiva. El mismo Mark Zuckerberg de Facebook admitió que censuró toda información prohibida para los irlandeses y lo mismo Google. Entonces hay una tiranía. Por eso tú me preguntaste, Pedro, si se puede hablar de dictadura. En términos estrictos, no, es una tiranía. Es mucho peor. Porque la dictadura tiene carácter temporal y con un objetivo claro. La tiranía es perenne y se viste de democracia. Ajá. ¿Nos quieren llevar a una dictadura a todos o ya estamos? No, es algo mucho peor, es una tiranía, porque la dictadura normalmente desde la antigua Roma viene por parte de un grupo militar, como pasó en Chile. Cumplió una misión, se presentó a elección democrática, perdió, se fue. Los Castro, los Chávez, los Maduro se disfrazan de democráticos y siguen en el poder eternamente. La tiranía es algo mucho peor porque dice hablar en nombre de la mayoría. Así es. Hay unas preguntas de nuestros seguidores, de nuestros amigos, que, bueno, hay una que parece que va dirigida al padre custodio. En verdad va dirigida para todos, pero no sé yo si es el padre custodio o cualquier otro. ¿Qué obispos y cardenales han contactado con vosotros, en general, me imagino que será, y se les han unido o han rechazado? ¿Hay apoyo? ¿Hay apoyo? ¿Y con qué otros líderes católicos se han unido? Mira, yo te voy a hablar por España porque no conozco nada más. Aquí hay un tema y es que como la Iglesia no es una burbuja y no puede serlo porque tiene que ser luz del mundo y sal de la tierra, tiene el peligro que la cloaca que nos rodea pues también se apodere de ella, ¿no? Y entonces aquí estamos mirando la paja en el ojo ajeno cuando nosotros tenemos una en el nuestro. Yo he estado durante 5 años denunciando públicamente en una manifestación mensual que en el Hospital de San Pablo de Barcelona, en cuyo patronato participa la diócesis de Barcelona, se hacen abortos, eutanasias y esterilizaciones. Y también denuncié que en el Hospital de San Juan de Dios de Esplugas, propiedad de los hermanos, se hacen abortos, eutanasias y esterilizaciones. Se está haciendo en los hospitales donde nosotros los católicos tenemos parte y responsabilidad. Hombre, primero lavemos nuestra casa, pero resulta que no, que como son hospitales generales, pues allí llega un montón de dinero del Estado y el precio del dinero del Estado es que hemos renunciado a nuestros principios. Recuperemos nuestros principios y nuestra moral y luego salgamos a evangelizar el mundo. Así es, padre. Muchísimas gracias. Contestar o agregar. Claro. Yo creo que la voz más fuerte hoy dentro de la iglesia es el cardenal Zen, Z-E-N. Él fue arzobispo de Hong Kong. Él vivió en un campo de trabajo forzado en China. Y él es muy crítico de la infiltración comunista que hay en la iglesia. Y
por otro lado el cardenal Sara, que es africano y es realmente formidable. Y en particular el cardenal Sen junto a otros cardenales, lo pueden ver en una columna mía en el Pan Am Post, son los cardenales que se pronunciaron abiertamente contra las medidas antidemocráticas que se han impuesto en el marco de la pandemia, lo cual me parece muy, muy importante resaltar. Así es. Padre, lo felicito. Usted es ejemplo y ojalá más sacerdotes y obispos tengan su valentía de hablar contra el comunismo porque nos quieren llevar a todos hacia allá. Lo felicito, padre, de verdad. Y perdón, respecto al financiamiento que mencionó el padre, para quienes no sepan y a modo de advertencia, el Estado español gastó más de 30 millones de euros en abortos el año pasado y solo 3 millones de euros en embarazos. Es decir, 10 veces más. Y por segundo año consecutivo en España murieron más personas que las que nacieron. Y desde la legalización del aborto en 1985 han matado a 2,5 millones de personas. Y a mí me llamó muchísimo la atención, era ya como un futuro distópico. En el último debate presidencial, uno de los temas era ¿qué hacemos ante la falta de niños? Y hay una imagen muy recurrente, una performance en Hispanoamérica, que son estas del cuento de la criada con su manto. Y justamente eso es el futuro que habrá. Ante la falta de niños van a obligar a mujeres a gestar. Cuando la realidad es que en Europa, y lo dijo en el 2015, la ministra de Salud, somos una nación moribunda. No es casualidad que Cuba, la primera nación en Hispanoamérica que legaliza el aborto, tiene población decreciente. El 50% de las mujeres que han abortado en Cuba quedaron estériles. No es casual. Y eso yo invito a entender, interiorizar y predicar. La defensa de la vida no se limita a fetos y embriones, se extiende al impacto social, se impacta la sociedad entera. Es darle al Estado el poder de controlar la vida. Están convirtiendo al Estado en un culto pagano que es capaz de decir, tú vives, tú mueres. Así es, la reducción de la población. Antes de que Elsa hable, quería deciros si alguien tiene algún aparato, parece que se oye algún ruido de fondo, alguien tiene algún aparato así conectado, dando vueltas, ¿no? Bueno, sí, lo que quieren... Claro, Luis. Se puede. Sí, pero sí, va bueno. Elsa ahora. Vale. Adelante, Elsa. Sí, Adelante. gracias. Es que realmente por lo que hoy los procesos en los que nos enfrentamos, en mi caso, no solamente quedó el tema de las actas de responsabilidad, sino inclusive hablaron de hacer un juicio político y todo por lo que es un discurso de odio. Pero realmente yo lo que veo es odio al discurso, odio a la verdad, odio a la fe, odio a todo lo que para ellos es incómodo. Y entonces estamos hoy pensando que los legisladores estamos obligados a que la ley regule gustos y sentimientos. La ley no puede regular ni gustos ni sentimientos porque esto es el ámbito íntimo de la persona y no se puede entregar el corazón al Estado. No podemos permitir que el Estado pueda interferir en situaciones y en decisiones de la familia. La familia tiene que ser y seguir siendo la institución en donde se formen hombres y mujeres libres, que no sean manipulados, que no y donde sobre todo se establezcan las relaciones no solamente de deberes y derechos, sino también de amor y de confianza, donde el Estado no puede interferir. Pero hoy todas estas leyes que se están discutiendo en México es totalmente lo contrario. Por eso hay una gran persecución en estas voces que se levantan para decir, vienen por nuestros hijos, vienen para que sean parte del Estado, que el Estado sea el que los eduque, que los forme, porque obviamente si el Estado es capaz de entrar a la conciencia de nuestros hijos, también lo será de sus almas. Y no estamos dispuestos en México de poner en manos de criminales que primero te dicen que van a decidir quién tiene derecho a vivir y quién no tiene. Y los que vivan, ellos los van a educar. No podemos dejarlos en manos
de estos cínicos que hoy nos están gobernando. Por eso se Así han es. adaptado Me medidas dicen- como el... Sí. Perdón. Por eso se han Perdón, me adaptado dicen medidas como el PIN parental, ¿no, Elsa? Me dicen desde producción que cuando no estéis hablando apaguéis los micrófonos porque se oye un zumbido simplemente cuando no habléis. Sí. Hablabas tú del PIN parental, Mariana. Así es, que por eso se están adaptando ideas. Hasta donde yo sé, también lo vi en España con Vox, el PIN parental. Ahora, Carlos Leal, en Nuevo León también está diputado, lo está promoviendo mucho. Elsa es de las grandes promotoras del PIN parental, y que la gente sepa, vamos a tener un programa sobre el PIN parental, que la gente sepa que tú eres dueño de tus hijos, tú debes decidir lo que quieres que se les enseñe a tus hijos. El Estado no se los puede regalar al Estado. Entonces, ahora los grupos feministas y esto están haciendo campañas contra el PIN parental. Incluso el mismo Morena está poniendo freno al PIN parental, y hay que hacerles llegar lo que es el PIN parental a los padres, que sepan, o sea, hay que explicarles, porque les están diciendo algo que no es el PIN parental, los están poniendo en contra del PIN parental. Luis, ¿querías agregar algo? Sí, desde el gobierno de México, por ejemplo, se está alegando la responsabilidad del Estado en la educación de los niños. Yo quería decir dos cosas en relación a este punto. En primer lugar, esas personas, Olga Sánchez Cordero, etcétera, no se levantaron a las 3 de la mañana cuando el niño estaba llorando para llevarlo al hospital, no estaban preocupadas sobre si el niño estaba bien o mal, y ahora, sin embargo, sí que pretenden arrebatar el alma de los niños, que es lo que siempre pretende la izquierda radical. Dos, el Estado nunca ha sido buen educador. Los niños que están al cargo del Estado porque han sido huérfanos, etcétera, no están en una situación óptima. El Estado no es buen educador, y por lo tanto lo que tiene que hacer es descansar en las familias, que es la célula básica de la sociedad, y confiar en las familias. Lo que pasa es que hay una desconfianza de origen por parte de estos ideólogos de que la familia vaya a educar en el sentido contrario a lo que ellos quieren. Oiga, pues mala suerte, es que les enseñan a rezar, ¿y a usted qué le importa? Es que les enseñan valores, ¿y a usted qué le importa? Por lo tanto, hay que respetar a los padres, que son los primeros responsables en la educación, y yo creo que esa es una barrera absolutamente infranqueable, porque además el Estado ha demostrado de manera creciente, generosísima, que es pésimo educador. Y un par de apuntes sobre el drama demográfico de España que comentabais. Sí, más que un drama, porque estamos perdiendo población, es un suicidio. Estamos desapareciendo como población, y yo creo que eso probablemente es el principal de los problemas. Como sabéis, en España hay un enorme debate sobre la independencia de Cataluña. Bueno, ya hemos perdido una comunidad autónoma. En la última década hemos perdido un 30% de natalidad. Todos los años, en los últimos años, estamos perdiendo un 6% de los niños. Y yo creo que eso es un drama gravísimo. Y luego había una pregunta de si estábamos colaborando con otros católicos, etcétera. En nuestro caso, en Citizen Go, estamos colaborando con todos aquellos que se movilizan, todas aquellas organizaciones que se movilizan en defensa de la vida, de la familia y de la libertad, sean católicos, evangélicos o medio pensionistas. Y prácticamente hemos colaborado, yo creo que con todas las organizaciones que se movilizan, bien en la calle, bien haciendo lobby, bien haciendo actuación jurídica, dándoles soporte, ayudando a que su mensaje llegue a todo el mundo. Tenemos una base de datos, probablemente la base de datos de personas cercanas a nuestras ideas, la más amplia de toda Hispanoamérica, y eso pues amplifica la voz y permite llegar a mucha gente, movilizar a mucha gente y conseguir afortunadamente muchos éxitos. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es generar redes, nodos que nos permitan interconectarnos y actuar de manera extraordinariamente eficiente, porque el enemigo está muy bien organizado, muy bien financiado y está absolutamente obsesionado, como si fuera una religión, en arrebatar el alma de nuestros niños y en imponernos una agenda que claramente es contraria a nuestros valores. Así es, muchísimas así gracias. es. Yo tenía una pregunta para el padre Custodio. Yo sé que es muy tarde, Custodio. Es muy tarde en España. Pero hay un coronel de artillería que le hace una pregunta. Don Juan López Cancio, que es de mi equipo de aquí de Cádiz, de tu familia. Dice, ¿qué mensaje prioritario nos mandaría a todos aquellos que defendemos su causa
que este hombre pues se presenta delante de Kichi, le canta las 40, etcétera, ¿no? Bueno, el mensaje que le daría. Bueno, no es mi causa, es la causa de la defensa de la libertad, no solo de expresión, sino de conciencia. Porque parece que se está penalizando la capacidad de pensar y de pensar en sentido contrario a lo que dice el Estado y esa ideología que ha comprado. Es decir, que el mensaje que he de dar es que no podemos meternos en la parroquia como si fuera un refugio antiatómico, pensando que es una burbuja y que podremos salvarnos mientras el mundo cae a trozos. Tenemos que pasar por el mundo como levadura en la masa, como esa luz que alumbra esa ciudad en lo alto de la montaña, para que la gente sepa dónde está la verdad. No podemos dejar de dar testimonio de la verdad, que el mundo no quiere oír, pero no podemos callarnos, no podemos acogotarnos. Tenemos que salir y decir lo que está mal y lo que está bien, lo que pudre a la sociedad y lo que la hace progresar. Ese es el mensaje. Cada uno en su lugar, decir lo que tiene que decir cuando debe decirlo. Así es, padre. Tenemos una sorpresa preparada. Me están diciendo de producción que hay un tal Sergio Carranza Lanz preparado para contarnos en 2 minutos por qué ha ido a la cárcel por defender nuestros ideales, por defender nuestros valores, simplemente por poner una pancarta. Sergio, buenas tardes, buenas noches aquí en España. Yo no te conocía, pero te han traído, te han pescado. No sé si puedes entrar ya. Está conectado. Y contarnos brevemente tu... Vamos a esperar. Sí, bueno, parece lo que no... conecta Sergio, yo quiero decirles que se adelantaron ya algunas preguntas del público. Las preguntas eran: ¿qué acciones podemos tomar para contrarrestar esta doctrina ideológica que le están dando? Ya el padre nos dijo algo, alzar la voz. Y también le preguntan a Elsa. Elsa, ¿qué consejo les puedes dar a la gente que está metida en la política y todavía tiene valores, pero no puede llevar la contraria porque su mismo partido lo está obligando y están manipulando toda la información? ¿Qué consejo les das a los políticos para que hagan las cosas bien? Sí, apagamos los micrófonos a los que no hablamos, por favor. Y Sergio, ¿puede entrar ya Sergio? ¿Puede hablar? En lo que contesta. Hola. ¿Cómo están todos? Adelante, Sergio, cuéntanos qué te pasó. Tenemos 2 minutos para ti. Sí, pues bueno, fue en Huichapan, en un municipio de Hidalgo, en donde pues me apresaron un día, pero sí estuvo medio intenso. Desde la aprehensión, que fue un atropello, desde la forma de todo, del chequeo de la camioneta, de todo lo que hubo. Pues llegamos a Huichapan y empezamos a pegar las lonas. Más adelante, bueno, pegamos 3 lonas. Tuvimos contacto con 3 personas que parecía que el pueblo tenía ojos, porque desde la primera lona... ¿Qué decían las lonas? Decía, bueno, no la tengo aquí, pero decían que delataba que el candidato de Morena trataba de, bueno, había votado a favor del aborto y que era un candidato que lo había promovido. Esas lonas era para que el pueblo supiera que era por quién iban a votar, más que nada. Bueno, pegamos una lona, pegamos las 3 lonas, pero desde la primera lona empezamos a ver que desde las camionetas nos grababan personas diferentes. En la tercera, sobre todo, había unas personas que yo vi en el municipio cuando me tomaron cuando estuve allí dentro, en el Ministerio Público, y se veía que trabajaban ahí. Desconozco si trabajaban ahí, pero le hablaban a todos como si trabajaran ahí. Bueno, la detención
bueno, esa fue la tercera lona que pegamos y fue justo en la entrada del pueblo. Ahí nos preguntaron estos cuates, eran 3, y nos preguntaron que estábamos, de parte de qué partido éramos y que nos identificáramos. Les dijimos que sí, pero que se identificaran ellos, pero no se quisieron identificar. Por lo tanto, le dijimos, pues nosotros tampoco, pues cómo nos vamos a identificar con quien no sabemos ni quién es. Total, pegamos la manta, la colgamos y ellos inmediatamente la quitaron. Bueno, total, ahí nada más hubo un intercambio de palabras en el aspecto suave, de decirles, pues no, eso no lo deben de hacer, es nuestra lona y estamos informando al pueblo de qué es lo que está pasando. Y pues la quitaron así arbitrariamente. Después nos metimos al pueblito y estábamos buscando un hotel. Cuando estábamos buscando el hotel, atrás de nosotros, a calle y media, venía una patrulla. En eso nos dimos vuelta en el municipio, justo enfrente del Palacio Municipal. Ahí no había letrero de vuelta prohibida, no había señalamientos en el sentido que nosotros íbamos. Entonces yo me doy la vuelta porque nos habían dicho que el hotel estaba atrás del sentido que nosotros íbamos. Me doy la vuelta y me detiene luego la patrulla. Bueno, luego nos empareja y nos para. Se me cerró, así como muy, pues sí, para no moverme de plano. De ahí se bajó, me pidió mis papeles, se los entrego, mi licencia de conducir y ¿cómo se llama? La tarjeta de circulación. Le doy la tarjeta, me identifico y me dicen, bueno, espérame tantito. Ya lo están checando y le digo, pues sí, pues dame mi infracción. En eso, una compañera mía, pues también estaba diciendo, pues danos la infracción y ya la pagamos y nos vamos. Pero dice, no, espérenme tantito. En eso se mete para atrás de la camioneta y empiezan a revisarla por fuera, sin abrir ahí. Pero por fuera, empiezan a revisarla y se asoma, ¿no? Y dicen, espérenos tantito, le vamos a hablar a nuestro comandante. Le hablan al comandante y el comandante llega, abre la combi sin permiso, porque no le permitimos nunca abrir. Llegó, la abrió y empezó a revisar qué es lo que traíamos, que eran pues, eran, ¿cómo se llama? Como trípticos, bueno, no eran trípticos, eran hojas, pósters que íbamos a pegar para que identificaran que el candidato que iba por ese partido era un candidato que estaba apoyando el aborto y estaba, ¿cómo se llama? Y aparte estaba promoviéndolo. Sergio, entonces, ¿cuántos días estuviste en la cárcel? Fue un día, 15 horas, fue toda la noche, más o menos desde las 6:30 de la tarde, que ya empezaba a oscurecer. Desde ahí me agarraron y me dejaron ir como a las 10:30, 11 aproximadamente del día siguiente. ¿Qué pensaste? ¿Tuviste miedo, Sergio? Pues no, gracias a Dios no, pero porque confío en Dios, no por ellos. Y pues la detención fue así medio fea porque te esposan, a mí nunca me habían esposado en la vida. Entonces me esposaron, ya vi lo que se siente eso, y se lastiman esas cosas. Y ya me metieron inmediatamente, estaba como a 30 pasos de la comisaría, bueno, del separo que tienen ahí. Y ya, bueno, me quitaron todas mis cosas, incluso mis escapularios, todo me lo quitaron. Bueno, lo retuvieron para que no me hiciera, según ellos, daño, ¿no? Pero... Muy bien, pues... Sergio, estamos hablando que era específicamente el candidato de Morena y que a ustedes los llevaron a la comisaría justo por decir la verdad, no dijeron ninguna mentira. Y aquí podemos ver que los grupos feministas pueden destruir todo Zócalo, monumentos, iglesias, incendiar y no pasa nada. Y a ustedes por pegar una simple manta con la verdad,
se los llevan presos. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? Y también ahorita vamos a concluir, empezar a concluir. Elsa se quedó con una pregunta pendiente y te quiero hacer dos preguntas en una. Después de lo que vimos en Chile, Elsa, que pasó con lo de las iglesias, y lo que ya se está viviendo en México, que como en Argentina ya se ponen muy pesado el ambiente con los grupos feministas, que es como una anarquía, ¿tú crees que nos quieren llevar hacia ese extremo y que pase lo que pasó en Chile, en México, por ejemplo, y en otros países? Definitivamente sí. O sea, todo lo que ha hecho en Ciudad de México Claudia Sheinbaum, no sé si recuerdan cuando derribó una iglesia, que está la Guardia Nacional en la catedral. O sea, todo esto indica, por supuesto, que es un gobierno que no nos va, o sea, que no está respetando la iglesia, que no respeta la libertad religiosa, porque toda su agenda, inclusive se acuerdan que un diputado dijo que iba a tipificar el día a misa como si fuera pues un consumo, ¿no? De que ya era algo que nos podría hacer adictos, ¿no? Como algo adictivo ir a la iglesia. Entonces, por supuesto que está dentro de su plan, de su agenda. Por eso lo decía hace un momento, es odio a la fe completamente, y nunca vemos a nadie que vaya a cárcel porque estén haciendo todos estos disturbios. Ellos por eso gozan de una licencia de impunidad, por eso hacen lo que quieren en las calles, con nuestras iglesias, con nuestros monumentos históricos, arquitectónicos, es decir, ellos pueden hacer lo que quieran. Me preguntaban que qué hacer, que cuál sería mi consejo. Una, primero es presentar proyectos de ley. Para eso estamos los diputados. Más allá de las buenas palabras y de las buenas intenciones, tenemos que pasar de la palabra a la acción, tenemos que presentar proyectos de ley, tenemos que empezar y ir un paso adelante de ellos. Tenemos, como un tema fue el PIN parental, pero yo en la siguiente semana estaré presentando una iniciativa para que se respete la libertad religiosa y en caso contrario que se castigue con cárcel, porque así tenemos que hablarlo. También presenté un proyecto de ley para poder sancionar en nuestro Código Penal a quien haga disturbios en las manifestaciones, que sean de manera violentas, que se pueda hacer el detrimento de nuestros espacios, de las iglesias. Es decir, tenemos, o sea, ellos lo que proponen es una libertad absoluta, y una libertad que no está dentro de los parámetros de la justicia y del derecho, es opresión y es hacia nosotros. Tenemos hoy que en día estar un paso adelante, clarificar nuestras ideas, llevar un mensaje también de esperanza, que a pesar de que estemos viviendo esto, la guerra no está terminada, estamos nosotros de pie y estamos en esta primera línea de batalla, como el padre, como Luis, como Mamela, como ustedes, y no vamos a ceder y no tenemos miedo. Si hay que ir a la cárcel, pues que abran y que hagan más grandes las cárceles y ahí vamos a ir todos. A eso no tenemos miedo. Saldrán los delincuentes, como bien lo dice el padre, y entraremos nosotros porque vamos a hablar con la verdad. Y si hoy hablar con la verdad es un discurso de odio o es un delito, pues aquí estamos y bienvenida a la persecución. No tenemos que tener miedo y tenemos que seguir hablando con la verdad. A todos los políticos, simplemente decirles que no renuncien a sus principios y a sus valores, que se den cuenta que todo lo que proponen le va a afectar también a su familia, también a sus hijos, también a ellos mismos. Y la corrupción inicia con uno mismo, cuando eres capaz de mentirte a ti mismo y te conviertes en una persona cínica, porque hoy vas a defender algo, aunque no lo creas, ya sea por intereses económicos o por intereses de crecer en la política. No pasa nada, puede ser, si tu partido te está presionando, puede ser como yo, como un diputado independiente, que no renuncias a nada, simplemente a representar realmente a los ciudadanos, a representar a México, Elsa, y eso es algo más gratificante. Elsa, muchos políticos como tú harían falta en España y en México y en toda Latinoamérica. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias, Elsa. Y Mamela, vamos despidiéndonos también de ti, y yo te quería preguntar para terminar, bueno, me gustaría hablar de muchas cosas contigo, pero te quería preguntar, ¿cómo haces para permanecer tan pacífica cuando te están tirando con sangre artificial o te están azotando con ortigas
aquí también se llama igual. Y tú ahí, pacífica, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿De dónde sacas esa, bueno, Elsa la fuerza que tiene, pero ¿por qué? ¿Cómo lo haces? Tienes el micrófono apagado. La que hemos aprendido se llama precisamente femenina sí, feminista no. Hay que dejar muy en claro que el feminismo no representa a la mujer. Y tuve el privilegio que el vicepresidente de Vox escribió en Twitter y me llamó por teléfono justamente para decir, mientras tú estabas arriba en el pedestal de una gran reina, ellas estaban hundidas en el fango de su ceguera. Entonces, quien tiene noción entre el bien y el mal, la belleza y la fealdad, debe hacerla prevalecer. Y justamente nosotros somos el triunfo de la civilización sobre la barbarie y como tal debemos ser fieles embajadores de tal. Yo tengo una frase personal que dice, con gracia y elocuencia, todo reto es poca ciencia. Y justamente con la rima y el encanto y la gracia, yo pretendo ser esa embajadora y yo sé que, y yo cada día me suavizo más, justamente porque yo creo que la mujer es una fuerza civilizadora y la mujer hispana más que ninguna otra en la humanidad. Y como tal, yo quiero animar a más mujeres a verse reflejadas porque nosotras somos eso. O sea, vean cómo ven a la mujer hispana en otros países, en Estados Unidos, en Europa mismo. Ellos nos ven como lo que somos, no como esta horda de bárbaras que alegan hablar en nuestro nombre. Yo quiero que quede bien en claro. Pueden ver, yo estoy así en las fotos y vienen estas así, y o sea, no, la barbarie triunfa cuando tú bajas a su nivel. Entonces, uno que tiene una noción del bien debe encarnarlo, representarlo y materializarlo. Pues muchísimas felicidades, Pamela, tú eres ejemplo para todas las mujeres y que no caigamos en, hay que ser pro mujer, hay que ser femeninas, pero que no caigamos en el cuento del feminismo, ¿no? Que sabemos que es puro engaño, pura incongruencia, pura falacia, ocupan el lenguaje, lo distorsionan y hay que informar. Sigue. Si me permiten hacer una acotación, estamos viviendo hoy la era del terror de la Revolución Francesa. Lo estamos reviviendo. Se prohibió el culto. ¿Y quién ocupó el rol primordial para mantener a flote la tradición? Las contrarrevolucionarias. Yo en mis clases de historia doy la bienvenida a mis alumnos. Bienvenidos a la contrarrevolución. Nosotros somos la resistencia. Ellos son la revolución. Nosotros somos la resistencia. La revolución viene a destruir. Nosotros a proteger y edificar desde la vida hasta la muerte natural. Muchas gracias. Luis, bueno, se han quedado muchas cosas en el tintero, cosas de actualidad, sobre todo para nosotros en España, la moción de censura al gobierno comunista de Pedro Sánchez. No sé si soy yo el que oye, no sé quién lo tiene. Bien. ¿Qué nos quieres decir para terminar? Danos un poco de esperanza, aunque creemos que la moción no va a salir, en fin. ¿Qué nos dices? Bueno, yo creo que la esperanza, la fuente de la esperanza es la fe. Desde el punto de vista humano, yo creo que hay poca esperanza, por lo menos en el corto plazo. La moción de censura no va a salir porque ya se sabía que no iba a salir. Yo creo que al PP le ha colocado, al Partido Popular, le ha colocado una posición extraordinariamente incómoda, tan incómoda que todavía ahora mismo, que ya son más de las 12 de la noche, seguimos sin saber si el jueves va a votar no o se va a abstener, lo cual quiere decir que hay un debate interno en el centro derecha muy importante. Y yo creo que caben varias conclusiones. En primer lugar, bueno, es verdad que era una moción de censura organizada desde el punto de vista de interés político, de oportunismo, pero también que hemos perdido un instrumento como existe en España, que es la moción de censura, para desalojar del gobierno a un gobierno perfectamente incapaz, totalitario y que pretende subvertir el orden y quebrar las instituciones, ¿no? Como hemos visto con el Poder Judicial. Así que creo que desde el punto de vista humano estamos ante la peor circunstancia y con el peor gobierno.
¿Cuál será el futuro? No lo sé. El futuro inmediato no va a ser positivo. Y además, la moción de censura no solamente va a fracasar, sino que va a pasar sin pena ni gloria por un absoluto apagón mediático. Prácticamente nadie se ha enterado que se ha presentado y nadie se va a enterar de que se va a votar. Entonces, el foco está centrado en la gestión de la pandemia, que está siendo lamentable desde el punto de vista sanitario y económico, y tampoco parece que haya una fuerza capaz de enfrentar de manera solvente y con capacidad para aunar una mayoría suficiente a este gobierno socialcomunista. Ahora, yo creo que este gobierno no solamente es incapaz y mal gestor, sino que además pretende una verdadera revolución. Y yo creo que para mí la única esperanza es el pueblo español. Y el pueblo español se levantó el 2 de mayo, el pueblo, no el establishment, el pueblo se levantó el 2 de mayo, y yo tengo la esperanza de que el pueblo se vuelva a levantar frente a un rodillo que pretende romper nuestra convivencia, nuestros valores y nuestro orden institucional. Muchas gracias, Luis. Padre Custodio, ¿quieres decirnos una última cosa? ¿Hay cristofobia hoy en día, padre? Tu micro, por favor. Sí, mirad, os voy a decir lo que decía el padre Ayala, jesuita, que fundó la Asociación Católica de Propagandistas en España en 1930. Decía: la oración es lo primero, pero no es lo único ni es suficiente. De eso se trata, de que primero oremos, luego salgamos a hacer lo que debemos, sin miedo a nada ni a nadie. El único miedo que tenemos que tener es al juicio de Dios. El único miedo es ese, que el Señor nos encuentre dignos de todo lo que nos ha dado. Muy bien, muchas gracias. Así sea. Bien, vamos terminando también diciendo, Padre Custodio, si puede cerrar el micrófono, porque yo creo que es el suyo el que interrupciona. Daros las gracias a todos, de verdad. O sea, estaríamos hablando toda la noche, pero ya aquí en España es tarde. Vosotros también tenéis muchas cosas que hacer. Habéis sido un encanto, tanto Elsa como Mamela. Bienvenida a estos encuentros, Mariana. Y bueno, qué decir de mis amigos, de mis hermanos, Luis, Custodio, de tantas batallas vividas juntas. Sergio, creemos que gracias. Sergio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartir y a nuestra Sergio, por experiencia. supuesto, lo iba a decir ahora. Bien. Claro. Es un auténtico testimonio y es un lujo tenerte aquí. Un guerrero, Sergio. Gracias. Sigue así. Gracias. No tengas miedo nunca. Muy bien, pues creo que hemos empezado un camino, ¿no? Creo que estos encuentros pueden ser muy interesantes. Siempre van a tener su aplicación práctica, el aterrizar, el llevarnos al activismo, ¿no? No quedarnos en pura teoría. Dentro de 15 días volvemos, si Dios quiere, con un programa especial, elecciones Estados Unidos, elecciones USA, todos los análisis. Y tendremos varios analistas. Yo espero que algunos de los que estáis aquí ahora repitáis, si no el próximo encuentro en otros. Y bueno, lo que sí es que Pablo Iturrieta ya ha confirmado, ¿no es cierto, Mariana? Sí, ya está confirmado, Pablo. Sí, sabemos que Pablo sabe muchísimo de todos esos temas y nos va a orientar muchísimo para ver cómo está la situación. Y pues ya depende de los resultados. Estaremos informando, haciendo un análisis. Nos jugamos mucho en esas elecciones. Yo, sinceramente, espero que gane Trump. Nosotros también, claro. Todos. Ojalá. Porque es el único presidente que ha defendido la vida. Así que, nada, nos despedimos desde Cádiz, desde Madrid, desde Barcelona, desde Querétaro, desde Quito, ¿no? Estás en Quito, ¿no, Mamela? Guayaquil. Muy bien. Quito. La mitad del mundo.
Muy bien, en el Ecuador. Pues buenas noches, buenas tardes y hasta dentro de 15 días. Encuentros, Seguimos familia, juntos. vida, libertad. Seguimos juntos en la lucha contra la cultura de la muerte. Así es. Así es. Bueno. ¿Ya no estamos en Facebook?